Continuando con esta sesión en el día de hoy, entonces ya nuestro último panelista está con nosotros, el doctor José María Enrique Sánchez, doctor en Filosofía de la Universidad de Valladolid, cum laude en Historia de la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado, máster interuniversitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Es docente en el Máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED y en el Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica en convenio con la Universidad de Alcalá de Henares. Ha formado parte de equipos de investigación, entre ellos uno pensando la Universidad del Siglo XXI, con asocio con otra universidad. Es autor de diversas publicaciones, miembro del Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca. Sin más preámbulo, estimado doctor José María, en este momento estamos atentos para poder escuchar de su participación y su ponencia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Bernardo. La verdad es que no voy a empezar confesando que no me siento muy cómodo después de haber escuchado las anteriores intervenciones. Primero por la vehemencia de la primera de las intervenciones y lo contundente de sus argumentos. Y en la segunda por lo práctico de todo el trabajo de quien lo ha expuesto. Entonces, aquí yo vengo quizá un poco y me van a disculpar, a desentonar, porque yo solo vengo desde un ámbito enteramente teórico. Soy una persona incapaz en un sentido práctico. Así que lo que les vengo a trasladar solo son cuestiones de teoría que espero que nos ayuden un poco a pensar. Y es que verán, concibo la universidad como un ámbito de investigación y discusión para el desarrollo del aparato crítico. Y voy a pedir disculpas si oyen ruidos, pero es que tengo un animal detrás de mí quejándose constantemente, ¿vale? Porque no ha salido todavía y hace una hora que tenía que haber salido, pero ya está. Bueno, más allá de eso, les decía que concibo la universidad como un ámbito de investigación y discusión para el desarrollo del aparato crítico. En este caso sobre, como es motivo de la conferencia que aquí nos convoca, sobre la justicia social. Vale, esta requiere de una acción positiva por parte del Estado y sus administraciones. Y en este sentido, el fin de la universidad es muchísimo. Su responsabilidad y la de sus profesores e investigadores es, si me lo permiten, enorme. La exigencia es altísima. Y eso incluye también, si me lo permiten, a la presente exposición. Tras los pertinentes agradecimientos, lógicamente, a la Universidad de la UNAV, que me ha invitado, ¿vale? Y de alguna manera se han arriesgado a confiar en que pudiera hacer una intervención medianamente interesante, ¿vale? Me van a permitir que lo que haga ahora es exponer una serie de dudas. Yo solo traigo dudas y con ellas, con una suerte de exposición de estas dudas, quizá en una discusión posterior nos ayudemos todos a desentrañar lo que yo creo que es una serie de problemáticas que a todos nos afectan, ¿vale? Porque todos estamos preocupados. La profesora Karen lo ha expresado hace un momento, pero también la última intervención, ¿vale? Las cuestiones medioambientales, las cuestiones, evidentemente, las dificultades climáticas y todo cuanto esto comporta sobre el riesgo a que no se alcance esta ansiada paz, ¿vale? O no una ansiada paz en el sentido que todos pensamos, y sí más en el sentido kantiano de esa paz perpetua de los cementerios, tras una lucha de todos contra todos. Para evitar esta lucha de todos contra todos, vienen aquí una serie de reflexiones que yo les quiero plantear. Vale. Me lo van a permitir, lo tengo aquí apuntado. Véanlo entonces de esta siguiente manera, como les he dicho, una serie de exposiciones de dudas y a mí que las expongo como un amigo, ¿vale? Con un amigo que pretendo, uno, el bien de todos y dos, a pesar de que no sepamos o yo no sepa compartir los mismos usos conceptuales que he estado escuchando hasta ahora mismo, ¿vale? Aunque yo maneje otro aparataje conceptual, créanme que el fondo sigue siendo el mismo, ¿vale? Y sobre eso versará la siguiente charla.
La charla que quisiera exponer forma parte de un proyecto de investigación interuniversitario entre la UNAD, más concretamente su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la Universidad de Valladolid, en concreto, desde, como decía hace un momento el profesor Bernardo, desde el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El tema que reúne esta investigación lleva por nombre Naturaleza, Cultura, Política y Derecho en la América Andina. Y en ese orden, no en otro, ¿vale? Porque es cierto, como hace un momento se señalaba, que sin naturaleza difícilmente cabrá hablar de cultura, aunque no se puede entender la cultura sin la naturaleza. Por eso primero la naturaleza, después la cultura. Pero la cultura da sentido a una política que finalmente se concreta en un marco regulatorio que es el derecho. El orden es pertinente, por tanto, ¿vale? Y este orden pertinente lo estamos intentando enfocar solo en el ámbito de la América Andina. ¿Por qué de la América Andina? La respuesta es bien sencilla. Es donde se llevaron estas pretendidas innovaciones conceptuales que pretendían dar también lugar a nuevos, con un nuevo uso a un aparataje conceptual, a un nuevo marco de derecho en el que cupiera, por un lado, la protección de la naturaleza, pero también a esta, fíjense ustedes, a esta como un sujeto de derechos. Y esto hasta hace poco más de una década resultaba más bien extraño. Ahora parece que todos nos hemos acostumbrado a este uso terminológico y ya lo hemos extendido a todos. Ya no solo es una cuestión de la naturaleza, ahora es montañas, ríos, vale. Y todo se empieza a llenar de subjetividades. Dense cuenta del peligro de esto, de empezar a llenar de subjetividades todo el marco jurídico, porque entonces esto no tiene límites. Este es el problema. ¿Vale? Este problema de la falta de límites que siempre le achacamos a la economía y con ello al marco del derecho al desarrollo, que al final se sustenta sobre una idea economicista, es el mismo proceso que estamos llevando a cabo desde el ámbito del derecho, ¿vale? En un plano enteramente jurídico. Estamos multiplicando los entes sin necesidad. Esta multiplicación de entes sin necesidad, como bien saben ustedes, no es una idea enteramente mía, ¿vale? Lo que hace es hacer más débiles el derecho de todos los demás. ¿Sí? Precisamente porque, uno, se está perdiendo el sentido de la subjetividad. Dos, al extenderlo a otras consideraciones. Dos, se está perdiendo algo tan importante como la idea de un bien jurídico susceptible de protección. Y a partir de esta pérdida, lo que perdemos son las garantías que dan sentido a la protección del derecho. ¿Vale? Todo esto verán que tiene su sentido, ¿sí?, en una crítica tan habitual en el ámbito latinoamericano y principalmente en el ámbito andino como una suerte de queja, ¿vale?, de queja o de crítica fuerte a la idea de modernidad que nadie define. Hasta aquí solo he marcado una serie de pinceladas. Dije que traía una serie de dudas y parece que he adelantado conclusiones, pero verán que no. Verán que toda la serie de dudas que vienen a partir de aquí se refieren a este marco. Cuidado, parece que estamos añadiendo subjetividades sin ningún referente. Entonces estamos perdiendo la significatividad del derecho para la protección porque no hay garantías. Y este ejercicio, yo les digo, que es el típico comportamiento que precisamente se estaba denunciando desde hace más de una década en el mundo andino. El mismo comportamiento que se denuncia es el que se está llevando a cabo. ¿Vale? Esto trae cuenta de lo que propiamente se conoce como modernidad y que tiene sus raíces precisamente en un periodo anterior, que es el tardomedievo, ¿vale? Y todas las discusiones que dieron lugar al desarrollo del nominalismo. Bien, planteado el marco de discusión, entonces ya prosigo. A partir de aquí, entonces, solo hemos encontrado en esta investigación una serie de problemas que les paso a exponer, ¿vale? Problemas de tipo conceptual, enteramente, y que afectan a cómo se puedan entender los intentos de arreglo sobre el deterioro ambiental, centrándonos en las afectaciones sobre la vida de las personas. Fíjense lo que les digo, sobre la vida de las personas, ¿vale? Es decir, el punto de vista que yo les planteo es enteramente antropocéntrico, porque si fuera biocéntrico, lo que se pretende es extender toda la protección a la vida, a toda vida.
Si es desde un marco jurídico, es decir, si es desde el ámbito del derecho, lo que no existen son excepciones. Si empezamos a incluir excepciones a esta protección de la idea de vida, ¿vale?, quienes estamos nuevamente en riesgo somos nosotros, precisamente por esta introducción de las excepciones, ¿vale? Partir de una idea ética del biocentrismo y extenderlo al ámbito jurídico pone en riesgo el resto de las protecciones que nos salvaguardan a nosotros. ¿Por qué? Porque si lo que se pretende es proteger toda vida en este marco que ya han mencionado varias veces de la pandemia, mira, eso incluye también al virus. Claro, el virus tiene su propia vida y su propio desarrollo. Ahora es cuando nos estamos planteando que quizá no nos interesa tanto una postura biocentrista, porque en riesgo vuelve a estar nuestra vida. Y aquí, cuando introducimos ya la excepción, sí, salvo, mira, cabe ya cualquier tipo de abuso en cualquier terreno, porque siempre cabe la excepción. Y esto no lo puede permitir, no lo puede permitir el derecho. Todo lo más, esa concreción del derecho que se llama la justicia como equidad. Claro, pero la justicia como equidad no comporta siempre un resultado positivo para quien la solicita. Tienen que darse cuenta de ese detalle. Vale. Visto eso, que no se puede hacer una defensa desde el biocentrismo, porque eso entonces nos impediría a nosotros cualquier tipo de acción sobre cualquier vida. ¿Sí? Y dos, siempre que introduzcamos una excepción, esto también nos pone en riesgo a nosotros mismos, no es el biocentrismo el marco desde el que podemos actuar. Tampoco es el ecocentrismo, dado que esto carece de márgenes definibles que requiere toda acción por parte del derecho, ¿vale? El bien jurídico protegido. ¿Cuál es el ámbito de un ecosistema? Si el ecosistema se caracteriza por la complejidad y esta se caracteriza porque se extiende absolutamente a todo y el ámbito del derecho se centra en un bien muy concreto que además pueda ser justiciable, no se puede hacer una defensa desde el derecho de los ecosistemas, precisamente por su indeterminación. De ahí que esta circunstancia, como bien se ha mencionado antes, se salve precisamente apelando a la idea de bienes ecosistémicos. Vale, pero estos bienes ecosistémicos nuevamente reposan en la idea de cultura y en la idea de persona, es decir, del individuo. Son distintos bienes que se pueden seguir del uso y disfrute, ¿vale?, de las funciones de la naturaleza. ¿Sí? Al final, la referencia vuelve a ser el hombre, si se dan cuenta. De tres maneras hemos llegado al mismo sitio, si se dan cuenta. Las tres maneras problematizaban nuestro ejercicio de la actividad jurídica, ¿vale?, y siempre ha acabado respondiendo: necesitamos una protección de la naturaleza precisamente porque dependemos enteramente de ella, nosotros y nuestras culturas. Ya está. Si empezamos a introducir otras consideraciones, en esas consideraciones se pierde la referencia humana. Cuando se pierde la referencia humana ya no tiene sentido la apelación a ningún valor, porque el valor nuevamente lo aporta el ser humano, que considera como bueno, como positivo, como valioso. Se dan cuenta, ¿verdad? Y cuando pensamos que la naturaleza, cualquier aspecto de la naturaleza, cualquier aspecto de la vida, tiene un valor intrínseco, ¿vale?, este es incuestionable en todo momento. Y si lo ponemos en cuestión, entonces, mira, de nuevo lo que hacemos es débil el derecho. Y se trata de hacerlo fuerte. Uno, para proteger nuestras circunstancias de las cuales dependemos enteramente y con ello protegernos a nosotros mismos. Se están dando cuenta de la problemática, ¿verdad? ¿No va a ser, les pregunto yo, primera duda, que lo que estamos haciendo jugando constantemente con las palabras y en este jugueteo que nos estamos trayendo siempre con la mejor de las intenciones, ¿vale?, lo que estamos haciendo del derecho más débil? Y ahora, constantemente, derechos emergentes. Antes la profesora Karen hizo una exposición, a mí me parecía que muy lúcida, y distinguió entre distintas generaciones de derechos. Sí, pedagógicamente esas cosas suelen funcionar, pero solo pedagógicamente. Los derechos siguen siendo los mismos y no tienen generaciones. Como bien sabe la profesora Karen, ¿vale?, esa segunda generación de derechos ya estaban incluidas entre las primeras. De ahí que las revueltas después sociales lo que querían es que se recuperara aquello que todavía no se había concretado en derechos. Luego, no es correcto hablar de generación.
en sentido propio no es correcto hablar de generaciones de derechos, ¿vale? Pero sí en un sentido pedagógico, quizá para ilustrar mejor al alumno cómo vamos pasando por una serie de etapas hasta construir nuestras modernas formas de Estado, ¿vale? Un Estado social, democrático y de derecho, que va pasando por todas las fases de luchas reivindicativas, ¿vale? Ahora hemos perdido el sentido de esta lucha, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, necesitamos unos derechos emergentes que pueden venir al albur de cualquier cosa, es decir, pueden venir dados dependiendo del capricho de quien las demande. Y de ahí, entre los derechos emergentes, podemos encontrarnos algo tan atroz como el derecho a la ciudad. Cuando uno vive en una aldea, ¿vale? Reivindicar algo así como un derecho emergente, como un derecho a la ciudad, por ejemplo, mira, no tiene ningún sentido, si se dan cuenta. Y se permite precisamente porque uno no quiere desentonar de estos ámbitos. Pero cuando no quiere desentonar de estos ámbitos y no dice nada, cuando se calla y consiente estas cosas, se tiene que estar dando cuenta, me van a permitir que lo plantee así, que se está haciendo a sí mismo un flaco favor, porque lo que está haciendo es destruyendo las bases sobre las que se asienta el derecho duro, ¿vale? Normal que de un tiempo a esta parte, desde el ámbito del derecho ambiental, se hable cada vez más de un derecho dúctil, ¿vale? De un derecho débil. ¿Cómo puede ser un derecho débil? O protegemos o no protegemos, o garantizamos o no garantizamos, o hay un bien o no hay un bien que proteger. Se están dando cuenta de la problemática, ¿verdad? Vale. Mostrada, a partir de aquí, sigo con los apuros conceptuales en los que nos hallamos. Quizá no se puedan resolver desde el ámbito enteramente académico, que es lo que me parece que está ocurriendo, ¿vale? Creo que este afán por diferenciarlos constantemente, y para esto lo que necesitamos es construir un nuevo concepto por el cual yo me signifique, ¿vale? Y a partir de aquí, que otros cojan y empiecen a utilizar mi concepto y me inviten a conferencias. Mira, en este uso constante de nuevas palabras, ¿vale?, que no tienen un sustrato real debajo, que simplemente, como les he dicho, es un juego de palabras, lo que estamos haciendo es perdiendo la verdadera significación de las palabras, ¿vale? A la hora de perder la significación de las palabras, es difícil que nos entendamos. Si ya no, se lo dije al principio, si ya es difícil que nos entendamos nosotros hispanohablantes, con un uso terminológico que no compartimos, si se dan cuenta, imagínense ya con otras culturas que sean verdaderamente, enteramente ajenas. Vale, estoy pensando pues una cultura sínica, una cultura india, ¿sí?, una cultura egipcia, ¿vale? Pero no una cultura en la que más o menos de alguna manera, con peor o peor suerte, nos encontramos, ¿vale? Y es que la acción es bien sencilla, ¿vale? No a nivel global, si me lo permiten, pero sí a nivel local, que es lo que se está en buena medida con la segunda charla planteando aquí, es bien sencilla. Mira, no necesitamos todos esos conceptos. Basta con tener bien claro, y seguramente que la profesora Karen con esto lo compartirá, ¿vale?, en que no hay que dañar, punto. Y sobran todos los conceptos. Y en el caso de dejar de establecido el daño, mira, lo que hay que hacer es corregir el mal establecido. Miren qué sencillo, que es también un principio básico del derecho, ¿sí? No dañar y en el caso de dañar, reparar. Y se acabó, no necesitamos perdernos en conceptos. Vale. Hasta aquí muy bien, ¿sí, profesor Bernardo? Tienes 3 minutitos para cerrar. Solo me quedan 3 minutitos si tengo 10 folios. Ah, no, mentira. Bueno, sigo. Claro. La cosa empieza, como les decía entonces, a enrarecerse cuando nos preguntamos por el tipo de daño. Claro, antes le lo decía, dependiendo cuál sea la referencia, ¿sí? Y la posibilidad de distinguir siempre entre una desgracia y una injusticia. Aquí me gusta siempre mencionar a una autora que se llama Judith Sklar, ¿vale? En Los rostros de la injusticia, ella distingue entre desgracia e injusticia. Y ella te viene a decir, ¿vale?, en palabras similares a estas, que claro, cuando se produce una desgracia, ¿vale?, no necesita de la acción del derecho, ¿sí? Pero una injusticia requiere de una reparación política. Claro. Cuando vemos en los sufrimientos de los demás, ya sea porque se contamina un río o algo así como una suerte de desgracia y entonces pobre comunidad, ¿vale?, ahí no entra el derecho.
Cuando vemos entonces la contaminación de un río que afecta a una población en concreto o a sus posibilidades de buen desarrollo, ¿vale? Precisamente por una acción negligente, que no por un accidente, por una acción intencionada negligente, aquí sí tiene sentido la acción del derecho y no se necesitan teorías para socorrer, para auxiliar, para ayudar. ¿Sí? Vale. Establecida entonces esta diferencia entre lo que es una desgracia y una injusticia, si se dan cuenta, entonces ya hemos pasado de un ámbito enteramente técnico-político a un ámbito jurídico. Enteramente. Vale. Entonces, vemos que nos hallamos ante el hecho de un marco discursivo que pertenece por entero al derecho. Una acción que no se requiere, una acción que, iba a decir, que no se refiere solo al ámbito humano, importa el sentido de nuestras acciones, de nuestra intención. En el derecho esto también se valora, como si bien se han dado cuenta en ocasiones, ¿vale? No solo el daño, sino la intención que hay detrás de todo ello. Segundo, el problema se agudiza cuando pretendemos abordar desde el derecho lo que solo son consideraciones éticas. No pertenecen al mismo dominio. Es cierto que el derecho configura una axiología. Es cierto que no solo el derecho configura una axiología, sino que una axiología da sentido a un derecho. Pero pertenecen a ámbitos discursivos distintos. Es lo que antes les decía. Lo que sí cabe desde una ética biocéntrica o ecocéntrica no tiene sentido en el derecho, precisamente porque el derecho es limitante y la ética no lo es. La ética es una reflexión sobre la moral, pero el derecho se pretende enteramente práctico. ¿Sí? Vale. Entonces parece que no tienen cabidas, les decía yo, cabida previas consideraciones éticas como el biocentrismo, el ecocentrismo, el gallarquismo y otras semejantes. Este problema de confusión entre dominios discursivos los encontramos también en las relaciones internacionales, pero también en los ámbitos nacionales. Aquí ha habido ejemplos para ello, ¿vale? Donde la solución no es más fácil. No es más fácil cuando nos encontramos con una problemática climática, ¿vale? Claro, parece que como afecta a todo el globo, ¿vale? Es difícil la acción, pero creo que en el ámbito territorial no es más fácil la solución. Y se lo voy a problematizar para ver qué consideran ustedes, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, esta idea de los bienes, de lo que actualmente se ha puesto muy en boga allí en Colombia, que son los derechos bioculturales. ¿Sí? A partir de una resolución judicial. ¿Vale? Esta resolución judicial nos mete en una serie de atolladeros, ¿vale? Por suerte les diré, para no ser aquí la persona más desagradable, por suerte les diré qué bien esa sentencia, ¿sí? Es decir, les dije, véanme como amigo, ¿sí? Qué bien esa sentencia que a partir de este artificio, ¿vale?, ha conseguido esta protección en apariencia. Ahora bien, ni es extensible a todos los estados, ni va a poder ser extensible a todo el derecho allí en Colombia. Si se dan cuenta, muy bonita la trampa, muy bonito el logro, ¿vale? Nos congratulamos con ello, pero darnos cuenta del enorme riesgo que comporta algo así como acudir a esta idea de los bienes bioculturales, ¿vale? El problema de la bioculturalidad, presupuestos que sean compatibles ambas partes del vocablo, ¿vale? La vida y la cultura, ¿vale? Esta se trata de uno. Ya verán la serie de problemas y después intentan resolvérmelos, ¿vale? Una crítica más al desarrollismo, pero sin la profundidad de los primeros teóricos a los planteamientos desarrollistas que venían con la economía del desarrollo. No se hace ese análisis en la sentencia, si se dan cuenta. Otra crítica al desarrollismo sin base teórica. 2. Pretende recuperar la idea de la idea de los procomunes, que ya había sido discutida con Aristóteles en el libro La Política, ¿sí? Y Aristóteles ya había dado respuesta de la imposibilidad de solución.
la misma respuesta que hace unas pocas décadas había dado también una politóloga, Ostrom, cuando era capaz de posicionarse a favor de una postura u otra. ¿Sí? Esto de los procomunes es otro problema irresoluble aún. 3. Un problema de tiranía de las mayorías en el seno de democracias apoyadas en el número de decisionarios, ¿vale? Pero no en establecer límites a las decisiones. Es decir, toda Colombia puede sentirse perjudicada por una sentencia de esas características, ¿vale? Esto es una tiranía de minorías. Pero al revés existe la tiranía de las mayorías. Mira, esto solo se resuelve, me parece a mí, no con este artificio que lo que carece es de fundamento político y fundamento en el derecho, ¿vale? Pero esto te lo resuelve muy bien un autor como Luigi Ferrajoli, si os dais cuenta, cuando él habla precisamente de los límites a lo decidible. Ya está. Y esto impide estas dos tiranías, ¿vale? Al final vamos a acabar resolviendo lo mismo. La diferencia está en que sí hay una base teórica que lo fundamenta y lo apoya, y esto puede ser extensible a otro tipo de resoluciones, y sin embargo esta carece de este fundamento. Simplemente coge un concepto, lo aplica a un sitio y pierde todo el marco teórico que le puede dar sustento. ¿Se han dado cuenta de este detalle? Vale. 4. Lo que antes le decía, la atribución de subjetividad a lo que no tiene ni tan siquiera un carácter concreto. Por ejemplo, un río. ¿Vale? Ustedes pueden dar subjetividad a un río, pero un río significa solo discurso de agua que culmina en otro río, lago, mar, ya está. Cuando uno quiere proteger un río, resulta de lo más absurdo, porque el concepto de río, es decir, el discurso que va y culmina o en otro río, eso no se pierde. No es un río lo que se quiere proteger. Y aquí está la trampa discursiva que hace imposible un derecho de estas características. Si antes ya lo teníamos, están los bienes ecosistémicos. Uno necesita el río para beber. Uno necesita el río para lavarse. Uno necesita el río para regar. Uno necesita el río para vivir, ¿vale? Porque el río se puede seguir contaminando, pero sigue siendo un río. Y lo que hemos perdido con esta contaminación son sus posibilidades para nosotros. Ese es el riesgo. Cuando uno intenta proteger un río, lo que no está protegiendo es a las personas y no está protegiendo a las culturas. Dense cuenta de este detalle. Sin embargo, ya voy acabando. Sin embargo, cuando se hace de la otra manera, es decir, hay determinadas funciones que tienen valor precisamente por la utilidad que comportan, lo que se llama el bien jurídico protegido. Vale. De nuevo, todo esto se centra entonces se centra nuevamente en el sujeto humano, que es el que porta sentido y es a partir del cual se configura toda la idea de derecho, ¿vale? Toda la idea de derecho tiene un sentido enteramente contractualista, si se dan cuenta. Y dentro de este contractualismo puede caber, evidentemente, el que se quieran proteger determinados bienes ecosistémicos, lógicamente, ¿sí? Pero esto solo se puede hacer precisamente en protección de ámbitos acotados de sentido, ¿vale? Actuar en un sentido diametralmente opuesto a este, esta es la duda que les planteo, a todas estas cuestiones y problematizaciones que les he hecho. Actuar en un sentido enteramente contrario a este es incidir aún más en eso que tanto se denuncia y poco o nada se comprende. La modernidad que inicia el pensamiento nominalista. Solo que aquí, en lugar de multiplicar entes sin necesidad, como decía Guillermo de Ockham, lo que se multiplica son sujetos sin referente. ¿Se dan cuenta? Se lo voy a poner, si me permite un instante, Bernardo, solo es una frase del economista José Manuel Naredo, ¿vale? No referido a algo a lo mejor tan concreto como un río, pero sí con respecto al problema climático que ahora tanto escuchamos. Les voy a leer aquí este fragmento de José Manuel Naredo.
cuando resulta previsible que, en caso de proseguirse la contaminación, las tendencias actuales, la elevación de la temperatura ambiente que se deriva de la contaminación térmica provoque la licuación de los casquetes polares, pregunta ahora Naredo, ¿con quién podrían discutir los propietarios de las ciudades inundadas o de los campos devastados por tal cataclismo irreversible cuando éste habría resultado del comportamiento de generaciones enteras e incluso de ellos mismos? ¿Se dan cuenta? Del cambio climático no se puede culpar a nadie en concreto porque es un proceso que ha llevado décadas, ¿vale? Décadas e incluso siglos, ¿sí? Pero lo voy a poner todavía más fácil. Voy a compartirles un pequeño detalle y con esto acabo. Ya tenemos que, vale, porque ya estamos desfasados y tenemos que dar cierre. Prometido que con esto acabo, ¿sí? Con todos estos esfuerzos de protección que se están llevando en el ámbito, principalmente en el ámbito andino, ¿vale? Quiero mostrarles, bueno, no solo que la huella ecológica de Colombia es de 1,9, es decir, si todo el mundo viviera como vive la gente de Colombia, necesitaríamos casi 2 planetas, ¿vale? Pero no es eso lo que les quería mostrar. Lo que les quería mostrar es esto. ¿Lo ven bien? Este es el famoso esquema de estos dos roscos. Por encima tienen los límites ecosistémicos y por debajo los límites sociales de Colombia y de Ecuador, ¿vale? Si se dan cuenta, tanto Colombia como Ecuador son deudores de biocapacidad, pero además ambos países tienen déficits en la protección de los derechos sociales. Y esto pese a toda la verborrea terminológica que no hace más que soltarse constantemente. Quizá estamos equivocando los términos del debate. Por mí, hemos acabado.